Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hay una diferencia porque aquí entran las personas que murieron electrocutadas en algunas de las noches cuando todo esto comenzó, hace unas semanas atrás. Para el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 50 personas han muerto en 40 días continuos de protesta. Hasta el 7 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el país, un promedio de casi 26 protestas diarias y un número de heridos indeterminados. Han sido tantos, y en estos coinciden el Foro Penal, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y otras ONG, han sido tantos los heridos que resulta imposible establecer una estadística confiable. Cuando son las 5:09 en la costa este de los Estados Unidos, quiero saludar a Tamara Tarasiuk. Ella es representante de Human Rights Watch para Venezuela. Tamara, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, y Daniel. Tamara, la situación en Venezuela ha venido deteriorándose, sobre todo en lo que a derechos humanos se refiere. Usted la ha venido siguiendo desde hace un tiempo atrás. ¿En qué minuto el gobierno se quita la careta, o dicho de otra manera, deja de cuidar las formas para presentarse como una revolución democrática? Es muy difícil establecer un punto específico para ese punto de inflexión, ese quiebre. Lo cierto es que la situación de Venezuela ha sido un problema hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas yo diría que se les cayó la fachada democrática al gobierno venezolano. Y esto es por múltiples motivos. Es porque hubo 2 sentencias del TSJ donde en un comienzo borraron del mapa la Asamblea Nacional. Es porque están reprimiendo ferozmente a los manifestantes pacíficos que salen a la calle. Es porque continúa la crisis humanitaria y el gobierno sigue negando que hay una crisis humanitaria, y la gente no tiene acceso a servicios de salud básicos o a comida suficiente para poder darle nutrición a sus familias. Entonces hay muchísimos problemas, y en las últimas semanas lo que ha cambiado muy fuertemente ha sido la represión. Tú estabas mencionando que es muy difícil tener cifras. Lo que podemos saber es que las cifras oficiales del Ministerio Público son la base, son lo mínimo, y son bastante problemáticas en sí mismas. El propio Ministerio Público reconoce que hubo 38 muertes en las protestas que comenzaron a principios de abril. Muchas de ellas fueron por armas de fuego. Establecieron que 830 personas fueron heridas. Estos son solo los casos en los cuales hay investigaciones penales abiertas. De esas investigaciones hay más de 350 que tienen que ver con presuntas violaciones de derechos humanos. Y un punto muy grave que está ocurriendo ahora es que hay muchísimos casos, más de 200 por lo menos, en los cuales civiles están siendo procesados por tribunales militares. Ese es un gran problema que en este nivel no habíamos visto en Venezuela en mucho tiempo. La represión para muchos ha marcado ese punto de inflexión, porque ha sido brutal. Así la están calificando hasta ahora. ¿Se está documentando de alguna manera, Tamara, lo que está ocurriendo en estas semanas, en estos días, producto de la represión? Sí, por supuesto. O sea, nosotros y muchísimas organizaciones de derechos humanos venezolanas están documentando qué es lo que está pasando. Y lo que estamos viendo son muchísimas detenciones arbitrarias, denuncias de abusos contra detenidos que van desde quemaduras de cigarrillos a los detenidos, casos que nos denuncian que durante la detención les dan de comer pasta con excremento, amenazas de muerte, golpizas brutales. Eso es una vez que son detenidos. Hay otro tipo de casos que son abusos cometidos en el momento de dispersar las manifestaciones públicas, que son pacíficas, y las fuerzas de seguridad, en muchos casos en
colaboración o dejando actuar a colectivos que son grupos armados partidarios del gobierno, reprimen brutalmente las manifestaciones, y todo eso está siendo documentado. Lo que es difícil a esta altura, porque la información va cambiando a diario, es establecer el nivel o la cantidad de casos, pero los hay y son muchísimos. Tamara, este tipo de violación a los derechos humanos, algunos de ellos considerados crímenes de lesa humanidad, ¿este tipo de crímenes prescribe? Porque alguna vez o algunas veces, cuando vemos a quienes lo están ejecutando este tipo de acciones, pareciera que piensan que la impunidad va a durar toda la vida. El término crímenes de lesa humanidad es muy preciso en el derecho internacional y se aplica a un tipo de caso muy particular. Yo creo que no es importante en este momento ponerle rótulos a lo que está pasando. Lo que está pasando en Venezuela es gravísimo, lo llamemos o no lo llamemos un crimen de lesa humanidad, y genera responsabilidad de los agentes estatales que los están cometiendo. No solo los guardias nacionales que están en la calle o los policías que están en la calle o los fiscales y jueces militares que están llevando a cabo estas audiencias, sino de absolutamente todos los que saben o deben saber qué es lo que está ocurriendo. Y en algunos de estos casos hay órdenes directas que vienen de niveles muy altos en el gobierno venezolano para que estas cosas ocurran. Leía hace unos días atrás algo que también me parece importante dejar claro, es decir, el colocar quizás como excusa que cometí una acción porque recibí una orden, eso no existe. Tan responsable es quien da la orden como quien la ejecuta. Sí, se te fue un poquito la voz, pero si entiendo bien me estabas preguntando sobre la responsabilidad tanto de quien comete el delito como quien da la orden, ¿cierto? No, quien da la orden como quien la ejecuta. Sí, o sea, hay distintos niveles de responsabilidad en este tipo de hechos. Es la responsabilidad de quien comete la violación de derechos humanos y también la responsabilidad de quien, estando al mando, o dio la orden o debió conocer que este tipo de cosas estaban ocurriendo en un determinado contexto, o sea, por acción o por omisión. Si revisáramos, es decir, hay un abanico de violaciones de derechos humanos, por decirlo de alguna manera, en Venezuela, un amplio espectro, pero cuando hablamos de esto, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? ¿Cuáles son los que se están violando en Venezuela? Lamentablemente hay un menú muy amplio del cual elegir. En las protestas se está violando el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a poder manifestarse. Cuando hay abusos físicos se puede violar el derecho a la integridad física, cuando hay casos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hay violaciones al derecho a tener acceso a un tribunal imparcial e independiente, cuando a un civil lo juzga un tribunal militar, en una corte que es montada, improvisada dentro de un cuartel militar, donde hay jueces, fiscales y defensores militares. A veces los defensores privados ni siquiera pueden entrar. Cuando entran tienen audiencias que duran muchísimo tiempo y tienen que ocurrir enfrente de militares que están armados. Eso viola el derecho a acceder a un juez imparcial e independiente. Y también, como te mencionaba al comienzo, otro gran problema en Venezuela es la crisis humanitaria, y el hecho de que el gobierno niegue que está frente a una crisis, no permita que entre asistencia internacional humanitaria para paliar la escasez de comida, de medicamentos y de insumos médicos, también genera una vulneración al derecho a la salud y el derecho a la alimentación de muchísimos venezolanos. Tamara, y una última pregunta. Las distintas organizaciones no gubernamentales, más allá de documentar lo que está ocurriendo, ¿pueden hacer algo más?
Lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, documentar lo que ocurre en Venezuela, por otro lado, dar a conocer qué es lo que ocurre en Venezuela con fuentes directas y confiables. Esto no es anecdótico, estamos documentando lo que está pasando, le estamos contando al mundo a través de programas como este y de otras maneras para que se sepa qué es lo que está pasando, y también lo que estamos haciendo es impulsando a los gobiernos de la región a que presionen a través de una presión fuerte y multilateral al gobierno de Venezuela para que aborde esta crisis. Sin esa presión internacional no va a ser posible que el gobierno de Maduro rectifique, y lo que es indispensable, hay 4 puntos indispensables para que esto cambie. El primero es que el gobierno se comprometa a establecer un calendario electoral. El segundo es que se liberen a los presos políticos. En tercer lugar, que se restablezcan los poderes de la Asamblea Nacional y la independencia del Poder Judicial. Y por último, que se permita el acceso, la llegada de suficiente asistencia internacional humanitaria que permita paliar la crisis. Y también estamos entonces abogando por eso, impulsando a los gobiernos democráticos, sobre todo en la región, para que presionen al gobierno de Venezuela para que eso ocurra. Quiero agradecer a Tamara Tarasiuk, ella es representante de Human Rights Watch para Venezuela. Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Dania, por la invitación. Muy buena tarde.